Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, falta casi nada, si no es que ya estamos en el último día del año del 2021, estamos así por entrar en el 2022 y no podía irme sin desearles que tengan un feliz año nuevo, un feliz y próspero año 2022, que se llenen de bendiciones, que todos sus planes se cumplan, todos sus proyectos se realicen y les deseo el mejor de los éxitos. Para aquellos que empezamos a emprender un taller, pues bueno, ojalá que sigamos cosiendo, haciendo las cosas que nos gustan. También quiero mostrarles cómo va el avance del taller. Están terminando de poner lo que es el piso y vamos a la parte del otro lado. Perdonen el tiradero y el amontonadero de cosas que tengo, pero créanme que esto ya va teniendo un poquito más de forma. Quiero mostrarles, ya están mis máquinas. He estado trabajando en algunas cosas. De hecho compré dos maniquís, uno de dama, uno de caballero. Ya mi mesa de corte ya la pasé para acá. Estaré habilitando todo este pedazo ya muy bien. Compré un pizarrón para dar unas clases en línea ahora que regresemos en el próximo año, si Dios lo permite. Estos son los 10 pedazos de tela que vamos a probar. Vamos a contarlos. Son 10 pedazos de tela diferente. No sé sus nombres, pero esta tela es un poquito delgada. 1, el forro. 2, tenemos telas que estiran. Tenemos telas que estiran. Tenemos tela rígida. Tenemos otro tipo de tela que estira mucho más delgada. Tenemos mini piel o hule, no sé, plástico. Tenemos lo que es toalla. Una tela como de cortina. Tenemos aquí otra de licra que creo que era la misma. Tenemos otra tela que creo que se llama Magali, es muy delgadita. Muchos tienen problemas con este tipo de tejidos porque son muy porosos. Así como esta, es una tela licra pero es un poco gruesa. Se nota luego el grosor que tiene. Así que vamos a ver si nuestra máquina recta industrial es capaz de coserla sin problemas. Bueno, primero que nada quiero mostrarles que la máquina que yo estoy utilizando es una recta Hércules. El arrastre que está utilizando mi máquina es doble, ya saben que tiene dientes en la parte de adelante y en la parte de atrás. La aguja que estamos utilizando nosotros es calibre 80-12 de la marca Grossbecker. Recuerden que yo utilizo dos marcas, Smith y la de Grossbecker, una tapa color azul y una tapa color verde. Recuerden que en las máquinas rectas industriales se ensarta de izquierda a derecha. La parte que está hundida de la aguja debe de quedar hacia el lado derecho. Vamos a hacer la prueba de costura a ver si nos cose. Ok, vamos a empezar a coser con las telas rígidas, que en teoría pues no tendrían que tener ningún problema. Vamos a coser nada más una costura recta con puntada ligeramente pequeña en el 2,5. Vamos a ver cómo nos cose la máquina. Podemos ver que nos marca la puntada adelante y nos marca la puntada atrás sin ningún problema, así que esta sí la cosió sin problema alguno. Vamos a coser la segunda, que sería la toalla. Son tejidos rígidos, un poco porosos, pero no tendrían que tener problema sus máquinas. Ok, nos vamos a dar cuenta, también marca la puntada en la parte de atrás y en la parte de enfrente sin mayor problema. Vamos a lo que es la tela rígida normal, poliéster. Este también no tendría que tener ningún problema. El problema que tienen ustedes en algunas máquinas es en los tejidos porosos pero que estiran. Así que primero vamos a empezar con estas pruebas que son muy sencillas. Vamos a darnos cuenta que nuestra máquina nos está cosiendo muy bien. Y que nos hace la puntada en la parte de atrás y en la parte de enfrente.
Vamos con algo más complicado, que sería el forro. El forro es uno de los materiales que cuesta trabajo coser también en máquina recta normal. Hace la puntada en la parte de atrás sin ningún problema. También la define en la parte de adelante. Vamos con un material grueso. Para este tipo de material se recomienda utilizar hilo nylon y se recomienda utilizar agujas ligeramente gruesas, 90-14, pero estamos haciendo la prueba de manera continua utilizando el mismo tipo de aguja para todos los tipos de tela que estamos poniendo ahorita. Llega a costar un poquito de trabajo el arrastre, ya que en este tipo de material se necesita ponerle un poco de aceite, un poco de talco o utilizar un pie de teflón para mejorar el arrastre de la máquina. Podemos darnos cuenta, igual hace la puntada muy bien en la parte de atrás y en la parte de enfrente. Nos quedan 5 materiales que creo yo que son los más difíciles. Vamos a coser esta tela que es muy delgada. La verdad es que no tengo ni idea de qué sea, pero se deshilacha con mucha facilidad. Así que vamos a coserla. También debe de coserla sin ningún problema. Algunos materiales se picarán más fácilmente que otros, ya que necesitas una aguja mucho más delgada. Pero pues bueno, también la costura está perfectamente bien definida. Llega a estar ligeramente fruncido porque eso tiene que ver con el arrastre, tiene que ver con la puntada, con el ajuste, con la calibración del hilo, la aguja. Pero al estar cosiendo todo con la misma calibración, digamos, pues puede tener ciertas variaciones, ¿no? Vamos ya con los tejidos elásticos, que son los que cuestan más trabajo. Empezaremos con una de las telas que más se utiliza, que son el chifón peinado. Es una tela utilizada en playeras. Y les vuelvo a repetir, las máquinas rectas industriales no están diseñadas para hacer operaciones en costuras elásticas, en telas elásticas. Tienen que tener un refuerzo para mejorar la calidad de la costura. Si quieres aventar dobladillos, costuras de cargas en una máquina recta en tejido elástico, tarde o temprano se terminará reventando la costura. Así que trataremos de disminuir el uso en las máquinas rectas industriales solo para algunos tipos de operaciones. Por lo regular se utiliza para detalles, pegar cierre, hacer aletillas, cuellos, dobladillos en tejidos rígidos y demás. Vamos a ver si nos cose. Recuerden que hay muchas personas tienen problemas en utilizar la licra en sus máquinas rectas industriales. Y esta máquina, que es la que yo utilizo para todos mis tejidos, pueden darse cuenta, la costura la hace perfectamente bien en la parte de atrás y en la parte de adelante. Vamos con los últimos 3 tejidos. Aquí tenemos otro que es un tejido muy abierto, muy poroso, y vamos a coserlo también a ver cómo nos da. Son tejidos porosos y abiertos, y tal vez en algunas ocasiones nos puede brincar o nos puede estar reventando el hilo. Esto puede ser porque la aguja ya está despuntada y en ciertos materiales tiende a brincar, como este, vean. Ahí brincó. Aquí también hizo un brinco de puntada, pero en lo general cosió bien. Vamos a dejar que a lo mejor fue porque la aguja está despuntada. Vamos a coser ahora los últimos 2 materiales que creo yo que pueden ser de mayor dificultad. Este tejido es un poco bondeado, está muy grueso y está muy poroso, y puede que esté brincando la costura. Si tu máquina recta no cose bien, ahorita les voy a decir cómo ajustarla, porque debe de coser prácticamente cualquier material. No es recomendable en tela elástica, lo vuelvo a repetir, porque tarde o temprano se terminará reventando la costura
Sin embargo, debe de ser capaz tu máquina de definir la costura en todos los tipos de materiales. Vamos a ir con la última prueba de costura. Esta tela es una de las más difíciles, creo que se llama Magali. Es una tela sumamente delgada, porosa y que estira bastante para cualquiera de los dos lados. Sin embargo, también tu máquina debe de ser capaz de hacer la puntada definida en este tipo de material. Bueno, aquí se me rompió la costura porque le estiré, pero podemos darnos cuenta de que realiza muy bien. Vamos a darle otra pasada. La tela licra, estiremos un poquito la tela, ayudémosle a la máquina para evitar que la rompa la costura con facilidad y pueda soportar ligeramente la tensión. Podemos darnos cuenta del lado del revés está la puntada también bien marcada y del lado del derecho también está marcada. Esto va a permitir que aguante una mayor tensión y que no se reviente tan fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando tu máquina no cose ninguno de estos tipos de tela? Bueno, pues tenemos que moverle al cangrejo sí o sí. Mucho tiene que ver también que su máquina se encuentre perfectamente limpia. Hay que hacerlo de manera periódica, tal vez una vez por mes, que podamos limpiar bien la máquina, quitar lo que son los dientes, quitar lo que es la placa y limpiarla de toda esta suciedad que se va acumulando con el paso de la costura, con el paso del tiempo. Todos los materiales que vayamos cosiendo van a sacar un poco de este tipo de pelusa y pues a tu máquina le puede causar daño. Vamos a limpiarla muy bien. Listo, hemos limpiado ya lo que es la pelusa, lo que tenía aquí en exceso nuestra máquina. Les recomiendo que cuando vayan a coser todo tipo de materiales, los dientes finos de doble arrastre son la mejor opción. Si vas a coser materiales gruesos, rígidos, entonces te recomiendo el arrastre de uso mediano, pero nada más el arrastre normal. De esta manera no se va a lastimar la tela y te va a poder coser muy bien. Ese tipo de dientes dobles está más utilizado para las telas elásticas, pero al estar utilizando diferentes materiales, pues lo recomendable sería este. Es importante también cerciorarnos que nuestra placa se encuentra en perfectas condiciones. Ya saben, poniendo la placa sobre la mesa, no debe de bailar, apretándole en ninguno de los lados, no debe de pandearse. Esta placa está derecha. Vamos a ponerla al revés. Igual, lo mismo. Si tu placa al momento de tocarla de alguno de los lados empieza a moverse como que de lado, empieza a hacer así como que bailar, entonces ya es momento de cambiarla. Esta placa se encuentra en perfectas condiciones, no está mal. Entonces quedamos, si tu máquina está brincando en algunos de los tipos de tejidos que te acabo de mostrar, entonces tendremos que pegar un poco más ese ganchito que pasa por ahí. Si lo alcanza a percibir la cámara, no sé si lo alcance a percibir la cámara, ustedes pueden darse cuenta, en esta parte de aquí está hundida la aguja. Tenemos la parte baja donde está el ojillo y la parte alta. En la parte alta aquí es donde debe de pasar este piquito del cangrejo. Podemos darnos cuenta de que la máquina, la mía, prácticamente está rozando la aguja. Si su máquina se encuentra ligeramente separada de aquí, o sea tiene más separación, entonces no te va a coser todo tipo de materiales. Vamos a quitar el cangrejo, lo voy a separar y les voy a mostrar cuánto es lo que debe de pegarse. Aquí recuerden que el único juego que tenemos es esta parte de aquí, esto que se hace del lado izquierdo antes de que se empiece a zafar. Es el único chance que tenemos de hacer el cangrejo hacia adelante o hacia atrás. Entonces vamos a tratar de pegarlo lo más que se pueda sin que el cangrejo pegue en la aguja. Vamos a retrocederlo aún más porque debe de acercarse.
hasta que vaya subiendo. Vamos a hacerlo más hacia atrás hasta que empiece a subir. Ahí podría quedar. Ahí empieza a subir. Ahí está perfecto. Vean cómo está pasando por encima, la parte más alta del hundido de la aguja. La separación es prácticamente nula. No pega la aguja porque no se ve que la mueva, pero está totalmente pegado. Una vez que el cangrejo ya quedó, entonces antes de colocar la tapa y todo esto hay que cerciorarnos de que el cangrejo a alta velocidad no pega la aguja. Ahí está. Muy bien. Así que espero que les haya funcionado el video que les acabo de mostrar, el consejo que les acabo de decir el día de hoy para que cierren el año perfectamente bien, ajustando tu máquina recta industrial. Ya saben, nos vamos a ver el próximo año ya con el taller, ahora sí al 100%, porque todavía faltan algunos pequeños detalles, pero realmente casi ya es nada. Ok, amigos de YouTube, espero que se las hayan Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta y a mí me ayudarás muchísimo para seguir creando videos muy interesantes para todos ustedes en el próximo año 2022. Recuerden, por favor, nos vemos hasta la próxima. Pórtense muy bien, Dios les bendiga donde quiera que estén. Adiós.